En esta ocasión vamos a conversar acerca de la herencia autosómica. Herencia autosómica significa que este tipo de transmisión se da a través de las células somáticas, autosomas. Y esta puede ser a través de la línea de las células corporales, puede ser tanto dominante como recesiva. De ahí la importancia de conocer este tipo de herencia, porque de ahí se transmiten características fisiológicas, pero también se pueden compartir rasgos patológicos que se van transmitiendo de generación en generación y que como médicos generales tenemos la obligación de conocer algunos aspectos fundamentales en la clínica de los pacientes para detectar ciertos trastornos. Bien. Como objetivo nos planteamos definir la herencia autosómica, tanto dominante como recesiva, describir los patrones de transmisión, así como diferenciar ciertas características clínicas y genéticas que nos llevan al diagnóstico y clasificar las enfermedades asociadas. En la imagen están viendo un síndrome dentro de toda la gama de síndromes genéticos que existen, el síndrome de Marfan, que más adelante lo explicamos un poco. Ustedes pueden observar una paciente con extremidades muy largas. Eso característica al síndrome de Marfan, es una enfermedad de tipo autosómica que tenemos que revisar. Bien, bien sabido desde biología que la herencia mendeliana es aquella en la que se transmiten los genes de una generación a otra. Decir que es un árbol genealógico donde las generaciones tras generaciones van transmitiendo los distintos genes. Como les decía, puede ser que sean genes de tipo fisiológico o genes de tipo patológico. Se van heredando de generación en generación. De ahí que todo esto depende de ciertos factores que van a alterar o van a describir los patrones monogénicos. Recuerden que la herencia mendeliana habla a favor de la herencia monogénica, es decir, que una característica de un gen se va transmitiendo de generación en generación. Y esto se caracteriza porque el hecho de que el fenotipo, es decir, la característica física, la expresión física del gen, o sea, del genotipo, puede ser dominante o recesivo. Y depende también de la localización en el cromosoma. Recuerden que cada cromosoma contiene los genes que se van a expresar o no. Y cada gen está localizado en una posición o una porción que se llama locus. Entonces la localización cromosómica del locus del gen puede ser en un autosoma. Y los autosomas van desde el cromosoma 1 hasta el 22. Pero también puede ser un cromosoma sexual como lo es el X o el Y. Entonces aquí no estamos hablando de enfermedad autosómica, estamos hablando de la herencia mendeliana que puede ser tanto autosómica como ligada al sexo, puede ser ligada al cromosoma X o ligada al cromosoma Y, que es una rareza genética. En la imagen pueden ver cómo los padres entrecruzan sus genes de tal manera que un padre con un gen dominante, entendamos con el gen dominante el A mayúscula, y el gen recesivo, el A minúscula, se casa y tienen hijos junto con una señora que tiene sus genes recesivos. Eso caracteriza, ¿ya? A las enfermedades autosómicas dominantes, ¿ya? En donde se van a transmitir la enfermedad al 50% de la progenie y al 50% no. Así se caracteriza la enfermedad autosómica dominante. Pero, por ejemplo, en el caso de la enfermedad autosómica recesiva, tanto el padre como la madre son portadores no afectados,
Entonces ahí el cruce, solo ustedes sigan la imagen donde se dan los cruces de los alelos, ¿eh? Y eso va a permitir que se herede a la progenie hijos no afectados, portadores no afectados, como los que ven en morado, o en rojo, el afectado. ¿Qué quiere decir esto? Que el 25% de la progenie tiene la probabilidad de desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque se va a transmitir los alelos recesivos. Mientras en la enfermedad autosómica dominante basta un alelo para expresar la enfermedad, o sea, un paciente, un padre heterocigoto para esta imagen, un padre heterocigoto con una madre homocigota recesiva no tiene la enfermedad. En este caso, se tienen que juntar los dos alelos recesivos. Y aquí lo pueden ver, y cuando se juntan los alelos recesivos con el alelo recesivo, van a generar un hijo con la enfermedad, o sea, un paciente afectado. Eso caracteriza a las enfermedades autosómicas recesivas. De ahí que entonces vamos a hablar de la herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante es un patrón de transmisión genética, como les decía antes, de en donde solo basta una sola copia del alelo mutado en un gen y que va a estar ubicado en los autosomas, requieren desde el cromosoma 1 hasta el 22. Eso es suficiente para que se exprese el rasgo o la enfermedad. Recuerden que los rasgos pueden ser fisiológicos, el color de los ojos, el color de del pelo, del cabello, la apariencia física, etcétera. Entonces esto ocurre porque el alelo mutado domina, por eso se llama dominante. ¿De qué estamos hablando? Ahí está en la imagen en rojo de un padre heterocigoto. El paciente, el padre aquí es heterocigoto. Si ustedes ven, A mayúscula es el gen dominante, el alelo dominante, y el A minúscula es el alelo recesivo. Entonces basta que un alelo sea dominante para que se exprese la enfermedad. Entonces, ¿qué caracteriza las enfermedades autosómicas dominantes? Que basta con un progenitor que sea heterocigoto, donde tiene un alelo dominante, y que al cruzarse, hablando genéticamente, con una paciente femenina, una persona femenina que está sana, o sea que tiene sus alelos recesivos, ese padre va a transmitir al 50% de la progenie. Aquí lo podemos ver en rojo, al 50% de la progenie. Si ustedes hacen el cruce, ¿verdad? Entre el padre y la madre, A mayúscula con el A minúscula de la madre, da un heterocigoto igual que él. Si cruzamos el, el A minúscula de la madre con el A mayúscula del padre, o sea, estamos hablando de alelo dominante con alelo recesivo, va a producir o va a generar otra paciente heterocigota dominante para esa mutación, pero en este caso a una hija mujer. ¿Qué quiere decir eso? Que las enfermedades autosómicas dominantes se caracterizan porque el 50% de la progenie tiene la posibilidad de padecer el rasgo o la enfermedad. Y se caracteriza también porque no hay distinción entre hombres y mujeres. La misma probabilidad tiene tanto las hijas como los hijos. El 50% de la progenie va a salir afectado. Y si ustedes siguen haciendo los cruces, van a ver aquí que tanto el 25% de los varones y el 25% de las mujeres van a salir no afectados, van a salir sanos. Eso caracteriza a la enfermedad autosómica dominante. Esto ocurre casi siempre. ¿Y por qué decimos casi siempre? Porque más adelante vemos las excepciones a las características de la herencia autosómica dominante que depende, que depende de la penetrancia. Entonces vamos a ahondar eso más adelante, de la penetrancia si es incompleta o completa. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de la herencia autosómica dominante? Ustedes pueden ver
el carácter se manifiesta en heterocigotos para el gen. Entonces, el paciente, el padre, está afectado, es heterocigoto con un gen mutado. Ese es el gen dominante, con un gen normal. Y la madre tiene sus dos genes normales. Al entrecruzarse pasa lo que explicamos antes, ¿verdad? El 50% de la progenie, tanto mujeres como varones, van a presentar la mutación y van a expresar la enfermedad. Eh, Entonces, esta característica, tanto de los rasgos como de las enfermedades, aparece en todas las generaciones. Es decir, que aquí vamos a aprender de que en la herencia se ve la transmisión de generación en generación. Vamos a ver más adelante que en otro tipo de herencia hay salto generacional, o sea que no es de generación en generación. Hasta la cuarta generación se pueden dar la transmisión de los genes. Entonces, en la enfermedad autosómica dominante vemos que una generación tras otra va apareciendo el rasgo o la enfermedad. De ahí que entonces decimos que la transmisión es vertical, de abajo para arriba, porque tiene que darse de una generación a la otra. Es una transmisión vertical. Aparecen todas las generaciones y la transmisión siempre se va a dar a través de un individuo afectado. ¿Quién es el individuo afectado? El que tenga el alelo dominante. Para todos los efectos, un heterocigoto con un alelo dominante. Como les decía antes, ambos sexos tienen la misma probabilidad. Del 50% de los afectados, el 25% serán mujeres, el 25% serán varones. Entonces el afectado tiene un riesgo de heredar al 50% de su progenie, tanto a hija como a hijo. Y en este caso de transmisión autosómica dominante se da la transmisión varón-varón. ¿Qué quiere decir esto? Que el padre se lo puede transmitir perfectamente al hijo varón. ¿Por qué? Porque no es una enfermedad ligada al cromosoma X. Vamos a ver más adelante que en esa no hay transmisión varón-varón. En esta perfectamente el padre le pasa el gen mutado a las hijas, pero también a los hijos. Por eso hay una transmisión varón-varón. Como les decía, hay sus excepciones a la regla en lo que es la herencia autosómica dominante. Entonces ahí vamos a hablar de aquí en adelante de expresividad, es qué tanto se expresa la enfermedad, la penetrancia, el porcentaje de, de expresividad de la enfermedad. Vamos a hablar de pleiotropía, que eso tiene que ver con la localización de los genes en todos lados, y de la heterogeneidad alélica, que eso va a determinar ciertos cambios en la herencia autosómica dominante. En la imagen muestro a una madre que está heredando una enfermedad al bebé. Si ustedes ven, tienen similitud, pero no son iguales en cuanto a al cráneo, a la cabeza del pacientito. Es un poco diferente. ¿Ya? Pueden ver que hay alteraciones en la expresión facial a nivel ocular, pero lo más llamativo es a nivel craneal. Entonces, eso depende de la localización del gen, de, de la expresividad. Es decir, en este caso, hablamos de penetrancia. El bebé tiene una penetrancia del 100%, mientras la madre tiene una penetrancia inferior al 100%. Cuando hablemos de penetrancia, entonces hablamos de penetrancia del 100% o menos del 100%, de penetrancia completa o penetrancia incompleta. De ahí que hay entonces enfermedades autosómicas dominantes que tenemos que manejar porque algunas son de la consulta diaria. Y algo otras no. Tienen que ser hallazgos durante nuestra consulta, pero que son más difíciles, ¿no? En este caso podemos ver pacientes con otoesclerosis. La otoesclerosis es una pérdida de la audición debida a la mutación de un gen específico. Pero ahí también vemos en las enfermedades autosómicas dominantes la hipercolesterolemia que vemos todos los días. Recuerden que la hipercolesterolemia familiar hereditaria es de transmisión autosómica dominante. ¿Bien? No podemos decir que es porque
consumen el montón de lípidos, de grasa saturada, etcétera. Sí contribuye, pero la, la causa como tal es la mutación al gen que permite que las lipoproteínas de baja densidad hagan su trabajo y se desarrolla la hipercolesterolemia. O en el caso de la poliquistosis, que la poliquistosis renal tiene múltiples quistes el riñón porque hay una mutación a ese nivel y entonces el paciente va a desarrollar lesión renal crónica. O en el caso de la neurofibromatosis, ¿verdad? La neurofibromatosis la vemos más adelante la diferencia, que hay neurofibromatosis tipo uno y tipo 2. Las dos son autosómicas dominantes. Vamos a ver más adelante que hay una diferencia porque una afecta más la piel y la otra afecta más lo que es el sistema nervioso, especialmente auditivo a nivel vestibular. Una produce ceguera y la otra produce sordera. Todas estas, las dos se ven a nivel o se transmiten a nivel autosómico dominante. O la enfermedad de Huntington, que ahí lo que hay es una mutación a un gen, el gen HT, que es el que produce la huntingtina, una proteína especial que es la que permite la neurotransmisión adecuada. Entonces, estos pacientes presentan alteraciones neuronales importantes que van a crear alteraciones cognitivas, alteraciones mentales y otra serie de problemas producto de la mutación o el síndrome de Marfan que le aclaraba antes, en donde hay una proteína especial que es la que regula el crecimiento. Al estar alterada el crecimiento, los pacientes van a tener extremidades muy largas. De ahí que entonces el paciente tiene dedos muy largos, manos muy grandes, etcétera. Y este es el síndrome de Marfan. Y el Ehlers-Danlos, que hemos hablado mucho en bioquímica, que es una alteración del colágeno. ¿Ve? Entonces el col A1, el col A2, etcétera, van a estar mutados y los pacientes van a tener hiperlaxitud de las articulaciones, de los músculos. Entonces los pacientes tienden a las dislocaciones. Entonces todas estas patologías son de herencia autosómica dominante. Merece que le demos una especial atención para poderlas detectar. Hay ciertos factores, como les decía, que van a influir en los árboles genealógicos. Entonces empezamos hablando de la penetrancia, les decía. Un paciente puede tener el gen, pero puede tener una penetrancia del 100% o no. Entonces puede haber penetrancia del 50% a una penetrancia incompleta. Entonces, ¿qué es la penetrancia? Es la probabilidad de que el gen presente cualquier nivel de expresión fenotípica. Recuerden que es la expresión fenotípica, es la expresividad o la expresión física de la alteración genética, o sea, del genotipo. Entonces, cuando la expresión de un fenotipo es inferior al 100%, como en algunos individuos con el genotipo apropiado, no muestran en absoluto el fenotipo correspondiente. Entonces, en ese caso decimos que el gen muestra una penetrancia reducida. ¿Ya? La penetrancia es qué tanto expresa físicamente la mutación el paciente. ¿Ya? Entonces, ahí hablamos de penetrancia. Y la expresividad va muy ligada a la penetrancia. La expresividad es la gravedad de la expresión del fenotipo en individuos que presentan el mismo genotipo causante de la enfermedad. Cuando la gravedad de la enfermedad difiere en las personas que poseen el mismo genotipo, decimos entonces que esta muestra una expresividad variable. Entonces la expresividad y la penetrancia van de la mano. Los pacientes van a expresar o no un gen mutado. Si lo van a expresar, puede ser de expresividad variable. ¿Por qué? Porque eso depende de la localización, depende de cuántos genes estén mutados, etcétera. Entonces, eso caracteriza la expresividad, que puede ser variable para para un mismo gen, puede ser variable y determinar un sinnúmero de signos y síntomas. Pues aquí, por ejemplo, les muestro las manchas de café con leche en la neurofibromatosis 1. ¿Ve?
Entonces, los neurofibromas, que son característicos de la neurofibromatosis tipo 1. ¿Por qué? Porque allí el gen NF es el que produce la proteína que va a regular el crecimiento celular. Entonces crecen tumores benignos, como chonguitos en toda la piel de todo el cuerpo. Y eso caracteriza a la neurofibromatosis tipo 1. Si nos vamos abajo, están los nódulos de Lynch que se acumulan a nivel del iris y eso al final va a afectar la visión produciendo ceguera porque va a afectar al nervio óptico. Eso es característica de la neurofibromatosis tipo 2, porque esta lo que va a afectar es más el NF2, el gen, y va a afectar la merlina o schwannomina, se llama, una proteína que regula o que básicamente inhibe la producción de células malignas a nivel del sistema nervioso. Entonces, esta lo que va a afectar más es a nivel vestibular, pero todo el sistema nervioso es afectado. Por eso le llaman schwannoma. Schwannoma lo que va a desarrollar un tumor a nivel auditivo, a nivel vestibular, y entonces el paciente desarrolla al final eh, dificultad para escuchar, para oír, ¿ve? O sordera y vértigo. Entonces, ojo con los vértigos. Siempre tenemos que hacer un abordaje de los vértigos para determinar si es un vértigo central o un vértigo periférico. Esto sería un vértigo central, uno que tiene que ver con el sistema nervioso, a cómo podría ser que tenga que ver con el sistema cardiovascular. Pero entonces en este caso eh, es la misma enfermedad, la misma mutación, pero con expresividad variable porque está dependiendo del tipo de gen mutado. ¿Eh? En una afecta los huesos y va a producir escoliosis, etcétera. Entonces, de la expresividad va a ser variable. Un mismo gen mutado en diferentes lugares va a producir una expresividad variable. Se expresa de distinta manera la enfermedad. Este es un ejemplo de lo que es la expresividad variable, como les decía antes en la imagen. En el caso del retinoblatoma, que aquí pueden notar, el bebé a nivel de la retina tiene un tumor. ¿Por qué? Porque hay una mutación al gen RB. Recuerden que el gen RB es protector del desarrollo de cáncer, del desarrollo del retinoblastoma. Entonces, al estar mutado, pierde su función, desarrolla el tumor el paciente. En este caso, el retinoblastoma, la penetrancia es del 90%. Pues se observa que 9 de cada 10 va a presentar la mutación al gen RB. Recuerden que el gen RB es protector, pierde su función, entonces se desarrolla el tumor. Entonces, de cada 10, 9 van a presentar el tumor, pero el 10%, o sea, uno de cada 10, uno, no va a presentar ninguna manifestación durante toda su vida. Los dos tienen el gen, pero como el gen está mutado con una penetrancia en el 90%, va a expresar la enfermedad. El 1%, o sea, 10, el uno de cada 10%, uno de cada 10, no va a desarrollar ninguna característica de la enfermedad, va a vivir tranquilo porque la penetrancia es incompleta. Entonces, eso es importante que lo manejamos. En el caso de la neurofibromatosis tipo 1, decíamos, la penetrancia es del 100%. Este es el caso que vamos a ver muy frecuente en algunos pacientes. Son tumores benignos, pero que cubren toda la piel. Según la penetrancia del 100%, todos los pacientes van a tener la mutación con los datos del padecimiento en la vida adulta. Entonces, van a ver
otro tipo de pacientes con neurofibromatosis que no la van a expresar. ¿Por qué? Porque no hay una penetrancia del 100%. También otro término que es importante que lo conozcamos es el término de pleiotropía. Pleiotropía. Allí un mismo gen presenta varios efectos. Pleio quiere decir en varios lugares, ¿ya? Un efecto pleiotrópico. O sea que un agente, un fármaco, en este caso el gen, está en muchas localizaciones. En el caso de la osteogénesis imperfecta, que es un problema en el cual las articulaciones no están bien consolidadas y digamos que la articulación está como en el aire, digamos, ¿verdad? Entonces la osteogénesis imperfecta, allí hay anomalías en los genes del colágeno, pero también los pacientes van a presentar sordera. El mismo gen entonces está a nivel auditivo, el mismo gen está a nivel del ojo y va a presentar característicamente las escleras azules. Entonces, reconozcan eso porque en algún momento lo podemos observar. El paciente puede tener valvulopatías cardíacas y puede generar arritmias importantes que pongan en peligro su vida. Y la hiperlaxitud de las articulaciones. O sea, un paciente que prácticamente anda como en el aire, digamos, porque sus articulaciones no son eficaces como para mantener cada hueso conectado con el siguiente. Entonces, eso es la pleiotropía. El gen se localiza en varios lugares y entonces, además de tener la característica principal, afecta un sinnúmero de órganos. También hablamos de heterogeneidad alélica. Ahí la mutación no siempre ocurre en el mismo sitio. Eh, hay un problema de crecimiento fibroblástico que va a producir eh, mutaciones más frecuentes en este gen. Entonces, en este caso, vamos a hablar de la acondroplasia. ¿Eh? ¿Qué quiere decir heterogeneidad? O sea, que puede haber diferentes tipos de expresividad de una misma enfermedad. En el caso de la acondroplasia, el gen FGFR3 es un receptor de crecimiento fibroblástico para que se dé el crecimiento corporal. Al estar mutado, aparece la acondroplasia. Pueden ver la expresión del gen mutado en las pacientitas que tienen brazos cortitos, extremidades cortitas, con la cabeza prácticamente de un adulto. Aquí la mutación está dada por el mismo gen, pero va a haber heterogeneidad alélica porque los alelos mutados, el mismo alelo mutado, pero en otro sitio, va a producir la hipocondroplasia, o sea que son pacientes con enanismo, o sea, con acondroplasia, pero una acondroplasia menor que luce casi como que fuera un humano sin acondroplasia. Son pequeñas, pero como pueden ver, solamente la expresión facial apenas presenta algunas variables, como es la frente ancha, por ejemplo, el puente nasal, pero las características que comparten con esta es que es de baja talla, pero no tanto como fuera la condroplasia. Y si ustedes ven, tiene extremidades cortas, pero no tan cortas como fuera la condroplasia. Entonces, esto se llama una hipocondroplasia, o sea, una como casi acondroplasia, una pseudo acondroplasia. ¿Por qué? Porque la mutación está en un alelo distinto del gen mutado. Entonces, hablaríamos de heterogeneidad de locus. Acuérdense que los locus son los lugares donde específicamente está un cromosoma. ¿Ve? Entonces, cuando el síndrome rasgo o enfermedad se origina por los genes localizados en diferentes cromosomas, puede dar diferentes formas de herencia.
Entonces, aquí les explico lo que antes ya había adelantado. En la neurofibromatosis 1, el gen mutante se localiza en el cromosoma 17, mientras que en la neurofibromatosis 2, el gen mutante se localiza en el cromosoma 22. Un mismo gen mutado, pero en diferentes locus, en diferentes alelos, en diferentes cromosomas. Uno está en el cromosoma 17 y el otro está en el cromosoma 22. Entonces la expresividad va a ser distinta. La heterogeneidad alélica, en este caso, va a dar una expresividad distinta de la enfermedad. Decía, ambas patologías, recuerden lo que expliqué antes, una afecta más lo que es el crecimiento eh, tisular, digamos, va a presentar el paciente tumores benignos en toda la piel, ¿ya? Aparte de otras, de otros signos y síntomas. En el caso de la neurofibromatosis 2, lo que se ve inhibida es una proteína que se llama la schwannomina o la merlina, que esa inhibe el crecimiento de tumores del nivel del sistema nervioso central. Entonces el paciente va a desarrollar schwannomas. Mientras la, mientras la neurofibromatosis 1 eh, afecta los ojos, o sea, va a dar ceguera, aparte de afectar cardiovascular, piel y todo eso, va a producir ceguera. La neurofibromatosis 2 afecta el nervio vestíbulo-coclear, entonces va a tener sordera y vértigo en este caso, porque hay una heterogeneidad de locus. De ahí que entonces podemos observar una serie de enfermedades autosómicas. Ya hablamos de las dominantes, ahora vamos a hablar de la enfermedad autosómica recesiva. En este caso, son genes que se encuentran en los autosomas, ¿verdad? Pero ellos se expresan de otra manera. Ellos se van a expresar cuando ambos son iguales, es decir, que tienen que juntarse dos alelos recesivos para que se exprese la enfermedad. Entonces, en este caso, el patrón va a ser distinto. Dos padres portadores se unen, se juntan, procrean hijos, y aquí solo el 25% de la progenie va a desarrollar la enfermedad. Entonces, en heterocigotos, el gen dominante se expresa, mientras que el recesivo permanece oculto, hasta que se encuentra con su homólogo, es decir, un A minúscula con otro A minúscula se juntan y eso expresa la enfermedad. Eso sería la, la enfermedad autosómica recesiva. O sea, el carácter recesivo requiere de dos genes iguales. Mientras en la autosómica basta un alelo mutado para expresar la enfermedad y que el 50% sí la tiene, el 50% no. En este caso, el, el gen recesivo requiere dos alelos, dos genes iguales para poder expresar la enfermedad. Este es característicamente un árbol genealógico en donde se cruzan dos padres, están portadores, perdón. Eh, y entonces ellos van a tener hijos, como ven aquí, un varón al cruzar A mayúscula A mayúscula con A minúscula, le da todas estas resultados en donde el 25%, o sea, uno de cuatro hijos que tuvieron, va a estar afecto, va a tener la enfermedad. Entonces, así se caracteriza la enfermedad autosómica recesiva. Solo el 25% de la progenie a tener la enfermedad. Si se fijan, el resto están sanos, pueden ser portadores o pueden ser sanos, libres de la enfermedad. Es un cuadro de Punnett que refleja lo mismo. El 25% va a estar afecto. Entonces, la enfermedad autosómica recesiva tiene también sus características. En este caso, los padres son heterocigotos. Si ustedes se fijan bien aquí, los dos son portadores, son no afectados, entonces son heterocigotos para la característica o la enfermedad.
De ahí que entonces el 25% de los hijos tienen la probabilidad de ser afectados. Él se manifiesta la enfermedad en homocigotos recesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que de toda la progenie, el que reciba los dos alelos mutados, él es el que va a desarrollar la enfermedad, o sea, solo el 25%. Y en este caso hay salto generacional, porque si ustedes se fijan, los padres están sanos, portadores, pues, pero están sanos. En el caso de estos, los hijos van a estar afectados sobre el 25%. Este paciente, al estar afectado, eh, se une a una paciente sana y va a tener la probabilidad de transmitir la enfermedad, pero a través de otra generación. O sea que va a haber salto generacional. No necesariamente el afectado va a generar la enfermedad en la siguiente generación. Entonces los rasgos solo se manifiestan en los hermanos, pero los padres, como están viendo aquí, no tienen la enfermedad. Entonces se habla de una herencia horizontal, no vertical, como lo es la enfermedad autosómica dominante. Afecta igual por ambos sexos, igual que en la autosómica, el 50% puede ser afectado y el 50% no. Y hay dato característico que la enfermedad se asocia a endogamia o consanguinidad. Recuerden que hablamos de consanguinidad cuando se juntan hermanos con hermanos, primos con primos, etcétera. Pero hablamos de endogamia cuando comunidades cerradas se unen, como por ejemplo los misquitos con misquitos. Ellos tienen sus genes de grupos poblacionales que los comparten y ahí entonces pueden resultar las enfermedades. Entonces, la enfermedad autosómica dominante, vayan haciendo sus diferencias. La enfermedad autosómica dominante no se asocia a endogamia ni a consanguinidad, pero la enfermedad autosómica recesiva sí se asocia a endogamia o a consanguinidad. Ya que tenemos entonces enfermedades autosómicas recesivas, que las vemos frecuentes en la consulta hospitalaria, como lo es la fibrosis quística. Recuerden que aquí en la fibrosis quística el gen afectado es el GFTR de la fibrosis quística. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que va a haber una alteración en el transporte de sodio y entonces las secreciones se vuelven espesas. Estamos hablando de secreción bronquial, secreciones gastrointestinal. Entonces, si lo trasladamos a nivel pulmonar, el paciente va a desarrollar más frecuente neumonía. ¿Por qué? Porque la resequedad, por así decirlo, de los bronquios, la falta de humedad, genera espesamiento de las secreciones, lo cual es aprovechado por las bacterias y desarrolla neumonía el paciente. ¿Ya? Entonces, a nivel gastrointestinal puede, o biliar puede presentar una cirrosis biliar del paciente, por ejemplo, ¿ya? Eh, porque hay una alteración al gen GFTR en la fibrosis quística. La fenilcetonuria, ya, acuérdense del metabolismo de la fenilalanina. Si la fenilalanina se acumula, va a crear acidemia, aciduria importante que va a generar, pues, una característica importante en los pacientes y le van a alterar su metabolismo. O la sordera congénita por una mutación importante ahí, o la anemia de célula falciforme. Recuerden que en la anemia de célula falciforme, la mutación va a ser por una sustitución de un aminoácido por otro. Entonces eso altera el, la forma del glóbulo rojo, en vez de ser bicóncava y redonda, el glóbulo rojo se vuelve en semiluna, en forma de hoz. Entonces, en el sistema circulatorio, ellos se van uniendo porque como son en forma de hoz, de media luna, un glóbulo rojo se engancha con el otro glóbulo rojo y desarrollan un aumento de la viscosidad de la sangre. ¿Eh? Y por fisiología sabemos, el aumento de la viscosidad hace que el flujo sanguíneo se enlentezca, que haya más riesgo de trombosis. Entonces estos pacientes casi siempre debutan con infarto óseo, lo cual provoca dolor. ¿Por qué? Porque los vasos nutricios son los primeros en obstruirse. ¿Bien? La ceguera congénita, al igual que la sordera congénita, y la hiperplasia adrenal congénita es una de las
representativa de la enfermedad autosómica recesiva. Bien, entonces, como les dije, la consanguinidad y em, la consanguinidad es una de las características de la enfermedad autosómica recesiva. ¿Eh? Entonces, la consanguinidad se define como el apareamiento entre individuos que tienen los mismos ancestros, ancestros comunes. Entonces, si se considera que se recibe el material genético de los ancestros, gran parte de los genes en la familia van a compartir el 50% de nuestros genes con hermanos, el 25%, y así sucesivamente viene disminuyendo. Entre más parentesco haya, más transmisión de genes, más se transmiten las enfermedades. Entonces es más probable que se encuentren personas portadoras del mismo gen normal o bien del etéreo si son de la misma familia. Esta condición es lo que le llamamos consanguinidad. Si ustedes se fijan, este es un árbol genealógico, aquí está la primera generación, la segunda generación, han sanos, se han casado, han tenido hijos, pero aquí fíjense bien, la doble línea en genética significa consanguinidad. Aquí se casó un primo con una prima, por lo menos. Entonces, al tener sus hijos, fíjense bien que uno, el 25% de los hijos, uno de tres, está presentando la enfermedad recesiva, autosómica recesiva. Así se caracteriza la enfermedad autosómica recesiva cuando hay consanguinidad. Por eso se habla de la enfermedad de los reyes. Ustedes saben que las realezas se han juntado, se han casado por preservar, según ellos, la familia, la especie. Pero allí, como la hemofilia, por ejemplo, la enfermedad de Reyes, o sea, se van transmitiendo de generación a generación a través de la misma familia. Entonces, el gen mutado persiste y es que lo van presentando a través del tiempo. ¿Ya? Entonces, siempre es importante tener en cuenta el parentesco de los pacientes. Como les decía, al igual que la consanguinidad, la endogamia está ligada a la enfermedad autosómica recesiva. Entonces, comunidades cerradas se juntan y van a procrear hijos con las mismas características, pero están transmitiendo, además de rasgos fisiológicos como es el cabello, los ojos, si ustedes se fijan bien, ¿ven? La nariz, toda la expresividad fenotípica, pero también se expresan y se transmiten y se expresan enfermedades. Así como se transmiten los grupos sanguíneos, recuerden que eh, tenemos tres alelos, el A, B y el O, para generar cuatro grupos sanguíneos, el A, el B, el AB y el O. Entonces, los grupos sanguíneos son transmitidos a través de la herencia autosómica recesiva, igual el color de los ojos, la fibrosis quística, etcétera, el albinismo y enfermedades hereditarias del metabolismo, como dijimos anteriormente. Entonces, es importante siempre en el abordaje genético de los pacientes tomar en cuenta la procedencia del paciente que estamos investigando. Esta es una descripción nada más de lo que es la anemia celular falciforme, como les dije. Ella tiene que ver, como toda enfermedad autosómica recesiva, tiene que ver con la endogamia, les decía yo. Entonces, esta es frecuente en judíos askenazis, como la enfermedad de Tay-Sachs, igual, ¿verdad? Entonces, hay prevalencia en ciertas comunidades, en ciertos países, como en el Mediterráneo, en el ejemplo de las talasemias, son más frecuentes en esos lados. Entonces, eso se debe a la endogamia, que es más frecuente. Bueno, hasta aquí hemos hablado de lo que es la herencia autosómica dominante. Recuerden que hay una diferencia entre enfermedad autosómica dominante y recesiva. Las dos están en los autosomas. Una es dominante porque basta un alelo dominante para que se exprese la enfermedad y la otra es autosómica recesiva porque se necesitan a las dos alelos recesivos que se junten para expresar la enfermedad. Mientras la autosómica dominante
el padre heterocigoto con una paciente sana, una portadora, una sana, van a generar el 50% de hijos afectados y el 50% no. Hay una transmisión vertical y no hay salto generacional, mientras que en la autosómica recesiva los dos padres son portadores, los hijos son los que tienen la probabilidad de padecer de la enfermedad, pero solo el 25% porque necesitan, recuerden, los dos alelos. Aquí sí hay salto generacional y la transmisión no es vertical, la transmisión es horizontal, solo entre hermanos, entre primos, porque se caracteriza por consanguinidad o por endogamia.